El sábado pasado vimos la importancia de recuperar nuestro primer amor en este nuevo año. Pero hoy vamos a ver la importancia de conservar la fe en los tiempos difíciles que nos esperan. Las Escrituras dicen que seremos perseguidos. Las Escrituras dicen que seremos difamados, que seremos llevados a corte, que seremos objeto de injusticias, que seremos llevados a prisión. En fin, la fe de cada uno será probada como nunca, al punto que Jesús preguntó si cuando Él venga hallará fe en la tierra. Leamos dicha pregunta en el libro de Lucas capítulo 18, verso 8. Lucas 18, verso 8. Dice la Escritura, Lucas 18, verso 8. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Aquí Jesús conecta el tema de la fe con su segunda venida. De manera que la fe es la virtud más importante que debemos desarrollar y mantener ante toda dificultad que venga de ahora en adelante hasta la venida del Señor. Pero ¿de cuál fe está hablando Jesús aquí? Ni más ni menos que de la fe de una viuda que persistía en la búsqueda de justicia. Veamos el contexto desde el verso 1. Dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Aquí, hermanos y hermanas, nosotros miramos un juez injusto. La parábola no tiene el propósito de comparar a Dios con ese juez, sino que contrastar a Dios con ese juez. Jesús está diciendo que si al fin y al cabo se puede hacer que un juez rapaz e injusto le haga justicia a una viuda por motivos egoístas, ¿cuánto más nuestro Dios, que es un Padre amante, le dará a sus hijos lo que necesitan? La parábola de la viuda que ora enseña la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Qué quiere decir esto? De ser persistentes, de no porque ya llevamos un mes o un año o años pidiendo por aquello y no lo hemos conseguido, pues ya nos desanimamos y dejamos de hacerlo. No desmayar es mantenernos siempre orando. Así, hermanos y hermanas, dice que la viuda venía donde el juez, persistente. Ella, hermanos, tenía un problema. El problema de ella es que estaba siendo probada.
estaba pasando por una dificultad. La Escritura dice que ella tenía un adversario. Este adversario posiblemente era una persona que se negaba a devolverle la propiedad que le dejó su esposo, a lo mejor hipotecada, pero que de acuerdo a la ley ya habían pasado 50 años y debía devolvérsela. ¿Por qué digo eso? Porque había una ley que amparaba a los pobres de las injusticias que se hacían con ellos en cuanto a propiedades. Vamos a ver dicha ley. Vamos al libro de Levíticos, capítulo 25, versículo 23 al 28. Levítico 25, versículo 23 al 28. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es. Pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y cuando el hombre no tuviere rescatador y consiguiera lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió y volverá a su posesión. Mas si no consiguiere lo suficiente para que se la devuelvan, lo que vendió estará en poder del que lo compró hasta el año del jubileo. Y al jubileo saldrá y él volverá a su posesión. Así nosotros vemos la estipulación o la prescripción de la ley. Pero qué ley más buena. Qué ley más buena en favor de los pobres por parte del único Dios bueno que existe, como es nuestro Dios. Oh, hermanos y hermanas, qué agradable es escuchar a Dios decir, porque la tierra mía es. Eso nos dice que aunque Dios le había dado la tierra de Palestina a su pueblo, el que mantenía el título de propiedad era el mismo Dios. Los israelitas, hermanos y hermanas, no eran dueños, sino solo mayordomos. Por lo tanto, la tierra no se podía vender a perpetuidad. Después de cada 50 años, llamado jubileo, mejor dicho, esta tierra debía volver a quien Dios se la había asignado. Y esa legislación favorecía al pobre, favorecía a la viuda y animaba al pobre para que trabajara por recuperar su propiedad. Con esta ley Dios procuraba impedir que algunos llegaran a ser muy ricos y otros muy pobres. Si se hubiera seguido el plan original de Dios para la tierra y la servidumbre, no se hubieran conocido situaciones de extrema pobreza ni de extrema riqueza como las que existen ahora. El don de profecía dice, el Señor declaró a Israel, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es. Debía inculcársele al pueblo el hecho de que la tierra que se le permitía poseer por un tiempo pertenecía a Dios, que Él era su dueño legítimo, su poseedor original, y que Él quería que se le diera al pobre y al menesteroso una consideración especial. Debía hacerse comprender a todos que los pobres tienen tanto derecho como los más ricos a un sitio en el mundo de Dios. Estas fueron las medidas que nuestro Creador misericordioso tomó para aminorar el sufrimiento e impartir algún rayo de esperanza y alegría en la vida de los indigentes y angustiados. Dios quería poner freno al amor excesivo a los bienes terrenales y al poder. La acumulación continua de riquezas en manos de una clase y la pobreza y degradación de otra clase
eran cosas que producían grandes males. El poder desenfrenado de los ricos resultaría en monopolio, y los pobres, aunque en todo sentido tuvieran tanto valor como aquellos a los ojos de Dios, serían considerados y tratados como inferiores a sus hermanos más afortunados. Las medidas del año sabático y del año del jubileo, como era el año 50, corregirían mayormente lo que en el intervalo se hubiera desquiciado en la economía social y política de la nación. Estos reglamentos tenían por objeto beneficiar a los ricos tanto como a los pobres. Refrenarían la avaricia y la inclinación a exaltarse uno mismo, y habían de cultivar un noble espíritu de benevolencia, y al fomentar la buena voluntad y la confianza en todas las clases, favorecerían el orden social y la estabilidad del gobierno. Si la ley dada por Dios en beneficio de los pobres se hubiera conservado y ejecutado siempre, cuán diferente sería el estado actual del mundo espiritual y materialmente. El egoísmo y la vanidad no se manifestarían como ahora se manifiestan, sino que cada uno de los hombres respetaría benévolamente la felicidad y el bienestar de los demás, y no existiría la indigencia hoy tan generalizada en tantas tierras. Patriarcas y Profetas, páginas 515 a la 517. Pero lamentablemente, hermanos, en el caso de la viuda, el encargado de hacer cumplir la ley que hemos leído le negaba su derecho. La Escritura dice que era un juez malo, que no amaba a Dios ni a su prójimo. Es decir, no respetaba ninguna de las dos tablas de la ley de Dios. Por eso había una advertencia, tanto para él como también para el adversario de la viuda. ¿Cuál era la advertencia? Éxodo 22, versículo 22 y 24. Éxodo 22, versículo 22 y 24. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Es un gran consuelo, hermanos, para quienes sufrían la opresión de los hombres, saber que hay un Dios al cual acudir para recibir de Él no solamente buenas palabras, sino también justicia. La palabra afligir aquí incluye todas las formas de maltrato. Las viudas eran las personas en Israel las más vulnerables, a las que más injusticia se les hacía. Disposiciones posteriores hicieron mucho para mejorar la triste suerte de las viudas. Pues vean Isaías capítulo 1, versículo 17, lo que dice. Isaías 1, 17. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Hermanos y hermanas, parte de hacer el bien es amparar a la viuda. Hay viudas, sí, que son ricas. Hay viudas que tienen hijos inclusive que les pueden ayudar. Pero hay viudas pobres. Hay viudas que la pasan difícil. Y de acuerdo a la Escritura, nosotros debemos ampararlas. Alguien que se haga llamar cristiano, pero es indiferente a este mandato, la verdad no merece
puede llamarse así. Un cristiano que no tome en cuenta las necesidades de las viudas y los huérfanos no es cristiano. Es más, a Israel se le dijo que si hacían esto de amparar a las viudas, su estabilidad y permanencia estarían seguras. Vamos a leerlo, Jeremías 7, versículo 5 al 7. Jeremías 7, versículo 5 al 7. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicierais justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimierais al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduvierais en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Interesante, hermanos y hermanas, que estas palabras fueron pronunciadas cuando el pueblo iba llegando a congregarse. Cuando el pueblo iba al templo para adorar, ahí les apareció Jeremías con este mensaje. Vean los versículos 1 al 4. Dice Jeremías 7, 1 al 4 ahora. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra. Y di: oíd palabra de Jehová todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Hermanos y hermanas, los falsos profetas, ellos afirmaban que Dios nunca permitiría que su morada, el templo, cayera en manos de los impíos. Y ellos llegaron a considerar incluso que la presencia del templo era algo así como un talismán de buena suerte para proteger la ciudad. Pero el profeta les dice: eso no es garantía que haya templo aquí y que sea templo de Jehová. Si ustedes no arreglan su vida, si ustedes no son justos con las personas pobres, huérfanas, incluso las viudas, este templo será destruido y ustedes serán removidos de acá. Hermanos y hermanas, ¿cuántas veces nosotros como miembros de iglesia podemos estar engañados pensando que porque ya somos miembros de la iglesia somos salvos, cuando no estamos haciendo esas obras que demuestran que somos salvos? Israel venía a adorar al templo. El profeta se para en la puerta y les dice: no, señores, no se trata solo de adorar, se trata de mejorar los caminos, se trata de ser justos, se trata de no olvidarse de los huérfanos. Ellos solo querían participar de las actividades religiosas, pero su corazón estaba mal con Dios. No estaban sirviendo a los desamparados y a las viudas. Y saben, hermanos y hermanas, que cuando nosotros hacemos eso, que solo nada más somos miembros de iglesia, solamente nos congregamos, solamente participamos de las actividades de la iglesia, pero no nos interesan las viudas, no nos interesan los huérfanos, no nos interesan los pobres. Saben que cuando hacemos eso, corremos el riesgo de que Dios no escuche ni siquiera nuestras oraciones cuando oramos. Esto es bien serio y vamos a comprobarlo. Vamos al libro de Zacarías, capítulo 7, versículo 8 al 13. Zacarías 7, versículo 8 al 13. Dice la escritura: y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo:
Así habló Jehová de los ejércitos diciendo: juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Sino vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían. Y la tierra fue asolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Como vemos, hermanos, el ser misericordiosos y bondadosos para con los desvalidos es una condición para ser escuchados por Dios. Ellos no quisieron ser así y por lo tanto, cuando clamaron, dice Dios, yo no los escuché. Por eso, hermanos, por todas estas prescripciones que hemos leído, es que la Escritura presenta a Dios como el defensor de las viudas y los huérfanos. Vamos a leer algunos textos más. Deuteronomio 10, versículo 17 al 18. Deuteronomio 10, versículo 17 al 18. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Ahora vean Jeremías 49, 11. Jeremías 49, 11. Estamos presentando a Dios como el defensor de las viudas y los huérfanos. Jeremías 49, 11. Y la Escritura dice: deja tus huérfanos, yo los criaré, y en mí confiarán tus viudas. No iba a haber quien ayudara para el juicio que venía sobre Edom. No iba a haber quien ayudara a los huérfanos y a las viudas. Pero miren qué interesante. Aunque los juicios venían sobre Edom, Dios dice: los huérfanos y las viudas yo los voy a criar y ellos confiarán en mí. Oh, pero el Salmo 146, verso 9 no se queda atrás en esto. Salmo 146, verso 9. El que no está leyendo la Biblia porque no tiene, pues haga el esfuerzo por poner atención, y el que la tiene, léala para que se meta en el sermón, pueda usted agarrar esa palabra y comerla. Dice así el Salmo 146, verso 9: Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda, ¿qué cosa hace? Sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Y el Salmo 68, verso 5, dicen lo siguiente. Salmo 68, verso 5. Dice la Escritura lo siguiente: Padre de huérfanos y defensor de viudas,
es Dios en su santa morada. Y así vemos como vez tras vez se muestra a Dios como el protector de los indigentes, de los que están en dificultad, como son las viudas, los huérfanos. El Señor se interesa por el bienestar de los extranjeros, los forasteros, los exiliados. Los peregrinos encuentran en Jehová a su consolador. Él es el amigo de los desamparados. Él es el que apoya a los huérfanos y a las viudas, y a todos los que no tienen ayudador humano, Dios los auxilia. Pero hermanos y hermanas, ¿a través de quién hace Dios eso? ¿A través de quién hace Dios eso? A través de nosotros. A través de nosotros Él ayuda al huérfano, Él ayuda a la viuda, Él ayuda al pobre, Él ayuda al extranjero. De manera que miren lo que el don de profecía nos dice al respecto. No hay a vuestro alrededor pobres y dolientes que necesitan ropas abrigadas, alimento mejor y sobre todo lo demás, lo que será más apreciado como es simpatía y amor. ¿Qué habéis hecho por las viudas, los angustiados que os piden ayuda para educar y preparar a los hijos o nietos? ¿Cómo habéis tratado estos casos? ¿Cómo habéis procurado ayudar a los huérfanos? Cuando padres o abuelos ansiosos y preocupados os han pedido y hasta os han rogado que consideréis sus casos, ¿los habéis rechazado con negativas insensibles e indiferentes? Si ha sido así, que el Señor se compadezca de vuestro futuro, porque con la medida con que medís, os serás medido. Podemos admirarnos de que el Señor retenga su bendición cuando sus donativos son pervertidos egoístamente y mal usados. Consejo sobre mayoría cristiana, página 51. Yo no sé cuándo fue la vez que usted le ayudó a un huérfano, a una viuda, a un indigente, a una persona en necesidad. Es más, no sé si el año pasado lo hizo varias veces o no lo hizo ni una vez. Pero el Señor está mostrando acá que estas personas están allí y Dios nos tiene a nosotros para ayudarlos. Sigue diciendo el don de profecía: nuestro Salvador experimentaba una tierna simpatía por los pobres y los dolientes. Y si nosotros somos seguidores de Cristo, debemos cultivar también la compasión y la simpatía. El amor por la humanidad doliente debe reemplazar a la indiferencia por la aflicción humana. La viuda, el huérfano, el enfermo y el moribundo siempre necesitarán que se los ayude. Entre ellos existe una dorada oportunidad para proclamar el Evangelio y para poner en alto el nombre de Jesús, la única esperanza y consolación del ser humano. Consejo sobre el Ministerio Médico, página 77. Pero volviendo a la parábola de la viuda, todo esto tristemente a ella, un adversario se lo estaba negando, y un juez que estaba allí puesto para hacer justicia no le quería reconocer su derecho. De manera que la viuda tuvo que venir a él. ¿Cuántas veces? Nosotros hemos leído que dice que venía al punto que la paciencia del juez se estaba agotando. Así que ella, hermanos y hermanas, la única arma que tenía ante la injusticia que estaba experimentando como viuda, la única arma que tenía era la persistencia. No había soborno para darle a ese juez. Ella tenía solamente esperanza. Ella confiaba que ese juez la escucharía, y con el arma de la persistencia, con esa fe persistente, con esa confianza, con esa esperanza,
con esa certeza de lo que se espera, con esa convicción de lo que no se ve. Ella venía donde este juez, aunque sabía que no temía a Dios y que no amaba a su prójimo, de todas maneras, ella ejercía esa fe, esa confianza, esa esperanza, y venía para que le hiciera justicia, que era lo que ella le pedía. Vamos otra vez a Lucas capítulo 18, verso 3. Lucas 18, verso 3. Ella le decía, voy a leer la parte final. Hazme, le decía, ¿qué cosa? Justicia de mi adversario. Y aquí es, hermanos y hermanas, donde la viuda se va a convertir en un símbolo del pueblo de Dios de los últimos días. Porque nosotros también, hermanos y hermanas, tenemos un adversario que se llama diablo y Satanás. Y él va a usar a los jueces terrenales para que nos nieguen nuestros derechos. Ya lo hizo con la enfermedad esta que pasó. Jueces le negaron los derechos a muchos. Este adversario, el diablo, va a usar a los jueces de la tierra para que nos nieguen nuestro derecho a la libertad religiosa. Va a usar a los jueces de la tierra para que nos declaren una secta proscrita, es decir, prohibida. Pero hermanos y hermanas, aunque los jueces de la tierra no nos hagan justicia, el juez de toda la tierra nos hará justicia. El juez de toda la tierra, hermanos y hermanas, si clamamos a Él, Él sí nos hará justicia. Oh, hermanos y hermanas, el adversario que tenemos nosotros está obrando ya para hacernos daño. Lo está haciendo a través de esa agenda climática que se está llevando adelante. Lo está haciendo por medio del matrimonio igualitario que se está promoviendo. Este adversario llamado diablo y Satanás va a utilizar a las autoridades del mundo para violar la ley de Dios. Así que, hermanos y hermanas, no durmamos. Mantengámonos, como dice el apóstol Pedro en su primera carta, alertas. Vamos a leer esa exhortación en primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y 9. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y 9. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Hermanos y hermanas, estar alertas es el mensaje de Pedro. Estar alertas y a la defensiva, porque el diablo nos busca por todos lados para tentarnos. El diablo busca por todos lados desanimarnos. El diablo busca, hermanos y hermanas, sacarnos de nuestra comunión con Cristo y acusarnos de que somos pecadores. Nos acusa ante los hombres y nos acusa ante Dios para que Dios nos abandone. Y ante esto, hermanos, nuestra única arma es el arma de la viuda. La persistencia en la oración, la persistencia de la fe. Así ella iba donde el juez, sin desmayar. Oh, hermanos y hermanas, es verdad que hemos pecado. Es verdad que Satanás nos reclama como suyos porque hemos pecado.
Pero no perdamos la fe en que Jesús nos ama y en que Él nos recibe si venimos a Él. Por lo tanto, lancémonos a los brazos de nuestro Señor. Lancémonos a los brazos de nuestro Señor, porque en Él hay gracia para perdonar nuestros pecados. El don de profecía, hermanos, en esta parábola de la viuda y el juez, hace toda una analogía de lo que le sucede y también sucederá al pueblo de Dios. Miren ustedes, la mujer dice que suplicó justicia al juez. Había perdido a su marido por la muerte. Pobre y sin amigos, no tenía medios de salvar su fortuna arruinada. Así también, dice, por el pecado, el hombre ha perdido su relación con Dios. Por sí mismo no puede salvarse, pero en Cristo somos acercados al Padre. Los elegidos de Dios son caros a su corazón. Son aquellos a quienes Él ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, para manifestar su alabanza, a fin de que resplandezcan como luces en medio de las tinieblas del mundo. El juez injusto no tenía interés especial en la viuda que lo importunaba pidiéndole liberación. Sin embargo, a fin de deshacerse de sus lastimeras súplicas, la oyó y la libró de su adversario. Pero Dios dice, ama a sus hijos con amor infinito. Para Él, el objeto más caro que hay en la tierra es su iglesia. La oración de la viuda, hazme justicia de mi adversario, representa la oración de los hijos de Dios. Satanás es su gran adversario. Él es el acusador de nuestros hermanos, el cual los acusa delante de Dios día y noche. Está continuamente obrando para representar falsamente y acusar, engañar y destruir al pueblo de Dios. Y en esta parábola, Jesús enseña a sus discípulos a orar por la liberación del poder de Satanás y sus agentes. Palabras de vida del Gran Maestro, página 130 a la 131. En otras palabras, como la viuda pedía al juez injusto que le librara de su adversario, así también nosotros, hermanos, pidámosle al Señor que nos libre de Satanás, que nos libre de sus acusaciones, que nos libre de ese adversario que diariamente busca hacernos caer. ¿Y desde cuándo viene Satanás haciendo esta obra de acusarnos? Bueno, el don de profecía dice, la obra de Satanás como acusador empezó ¿a dónde? En el cielo. Esta ha sido su obra en la tierra desde la caída del hombre y será su obra en un sentido especial mientras nos acercamos al fin de la historia de este mundo. A medida que ve que su tiempo se acorta, trabaja con mayor ardor para engañar y destruir. Se aira cuando ve en la tierra un pueblo que aun con su debilidad y carácter pecaminoso tiene respeto por la ley de Jehová. Está resuelto a hacer que ese pueblo no obedezca a Dios. Se deleita en su indignidad y tiene lazos preparados para cada alma a fin de que todos queden entrampados y separados de Dios. Trata de acusar y condenar a Dios y a todos los que luchan por llevar a cabo sus propósitos en este mundo, con misericordia, amor, con compasión y perdón. Toda manifestación del poder de Dios en favor de su pueblo despierta la enemistad de Satanás. Cada vez que Dios obra en su favor, Satanás y sus ángeles obran con renovado vigor para lograr su ruina. Tiene celos de todos aquellos que hacen de Cristo su fuerza. Su objeto consiste en instigar al mal y cuando tiene éxito arroja toda la culpa sobre los tentados. Sí, ¿cuántas veces hay que hemos hecho lo malo y luego nos dice, es tu culpa? Tras que nos llevó a pecar, luego nos hace sentir culpables. Señala, dice, sus ropas contaminadas, sus caracteres deficientes. Presenta su debilidad e insensatez, su pecado e ingratitud, su carácter distinto al de Cristo que ha deshonrado a su Redentor. Todo esto lo presenta como un argumento que prueba su derecho a destruirlos a voluntad. Se esfuerza por espantar sus almas con el pensamiento de que su caso no tiene esperanza, que la mancha de su contaminación no podrá nunca lavarse.
Espera destruir así su fe a fin de que cedan plenamente a sus tentaciones y abandonen su fidelidad a Dios. Los hijos del Señor no pueden contestar las acusaciones de Satanás. Al mirarse a sí mismos están listos a desesperar, pero apelan al divino abogado. Presentan los méritos del Redentor. Dios puede ser justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Con confianza los hijos del Señor le suplican que acalle las acusaciones de Satanás y anule sus lazos. Hazme justicia de mi adversario, ruegan. Y con el poderoso argumento de la cruz, Cristo impone silencio al atrevido acusador. Palabra de vida, el Gran Maestro, página 132. Con el poderoso argumento de la cruz, sí, porque allí en la cruz Cristo pagó todas nuestras culpas. Allí en la cruz Cristo pagó todas nuestras rebeliones. Por eso, con ese argumento de la cruz, con ese argumento poderoso, le calla la boca a Satanás cuando nos acusa. Pero la declaración de la viuda, hazme justicia de mi adversario, representa algo más. No solamente representa a Satanás, nuestro adversario, que nos acosa, que nos acusa, sino que también representa esto. Miren ustedes, la oración hazme justicia de mi adversario se aplica no solamente a Satanás, sino a los agentes a quienes instiga a presentar falsamente, a tentar y destruir al pueblo de Dios. Oiga bien, ¿a quién más representa? A sus agentes. Los que han decidido obedecer los mandamientos de Dios entenderán por experiencia que tienen adversarios que son dominados por una fuerza infernal. Tales adversarios asediaron a Cristo a cada paso con una constancia y resolución que ningún ser humano puede conocer jamás. ¿Y quiénes son esos agentes? Sigamos leyendo. El carácter del juez de la parábola, que no temía ni a Dios ni al hombre, fue presentado por Cristo para demostrar la clase de juicio que se realizaba entonces y que pronto se iba a presenciar en su propio proceso. Deseaba que su pueblo de todos los tiempos comprendiera cuán poca confianza se puede tener en los gobernantes o jueces terrenales en el día de la adversidad. Con frecuencia los elegidos de Dios tienen que estar delante de los hombres que ocupan posiciones oficiales, pero que no hacen de la palabra de Dios su guía y consejero, sino que siguen sus propios impulsos sin disciplina ni consagración. En la parábola del juez injusto, Cristo demostró lo que debemos hacer. Y Dios hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche. Cristo, nuestro ejemplo, no hizo nada para vindicarse o librarse a sí mismo, sino que confió su caso a Dios. Así los que le siguen no han de acusar o condenar ni recurrir a la fuerza para librarse a sí mismos. Solamente clamar a Él, a Dios, día y noche. Clamar como las almas debajo del altar del quinto sello. Clamar por justicia. Día y noche es una expresión que indica persistencia, perseverancia en la oración. Hermanos, los jueces de la tierra están representados en ese juez que no le quería hacer justicia a la viuda. Los jueces corruptos de la tierra. Los jueces que fueron injustos con Jesús en su proceso judicial. Los jueces que inclusive nos negarán los derechos a nosotros también cuando llegue la prueba. Dice el don de profecía, cuando sufrimos pruebas que parecen inexplicables, no debemos permitir que nuestra paz sea mal lograda. Por injustamente que seamos tratados, no permitamos que la pasión se despierte. Condescendiendo con un espíritu de venganza, nos dañamos a nosotros mismos, destruimos nuestra propia confianza en Dios y ofendemos al Espíritu Santo. Hay a nuestro lado un testigo, un mensajero celestial que levantará por nosotros una barrera contra el enemigo. Él nos envolverá con los brillantes rayos del sol de justicia
A través de ellos, Satanás no puede penetrar, no puede atravesar este escudo de luz. Mientras el mundo progrese en la impiedad, ninguno de nosotros necesita hacerse la ilusión de que no tendrá dificultades. Pero son esas mismas dificultades las que nos llevan a la cámara de audiencias del Altísimo. Podemos pedir consejo a aquel que es infinito en sabiduría. Si podemos, hermanos, hacerlo ahora, hagámoslo. Pidamos consejos a aquel que es infinito en sabiduría. Vean lo que Él nos dice en el Salmo 50, versículo 15. Salmo 50, versículo 15. Salmo 50, versículo 15. Dice así: e invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. El Señor dice, ¿qué cosa, hermanos? Que lo invoquemos en el día de la angustia, en el día de la injusticia, en el día de la prueba. Al Señor le gusta escuchar la voz de sus hijos en oración. Al Señor le es un placer escuchar a sus hijos y contestarle su oración en el día de la prueba. El Señor anhela y aprecia una íntima relación con Él por medio de la oración. Por eso dice, invócame en el día de la angustia. El de profecía dice, el Señor dice, invócame en el día de la angustia. Él nos invita a presentarle lo que nos tiene perplejos y lo que hemos menester y nuestra necesidad de la ayuda divina. Nos aconseja ser constantes en la oración. Tan pronto como las dificultades surgen, debemos dirigirle nuestras sinceras y fervientes peticiones. Nuestras oraciones importunas evidencian nuestra vigorosa confianza en Dios. El sentimiento de nuestra necesidad nos induce a orar con fervor, y nuestro Padre Celestial es movido por nuestras súplicas. A menudo los que sufren el oprobio o la persecución por causa de su fe son tentados a pensar que Dios los ha olvidado. A la vista de los hombres se hallan entre la minoría. Según todas las apariencias, sus enemigos triunfan sobre ellos. Pero no violen ellos su conciencia. Aquel que sufrió por ellos y llevó sus pesares y aflicciones no los ha olvidado. Los hijos de Dios no son dejados solos e indefensos. La oración mueve el brazo de la omnipotencia. Por la oración los hombres sojuzgaron reinos, obraron justicia, obtuvieron promesas, cerraron las bocas de los leones, apagaron la violencia del fuego. Y llegamos a saber lo que esto significa cuando oímos acerca de los mártires que murieron por su fe. Pusieron en fuga a ejércitos de gente extranjera. Así que, hermanos y hermanas, sigue diciendo, si consagramos nuestra vida al servicio de Dios, nunca podremos ser colocados en una situación por la cual Dios no haya hecho provisión. Cualquiera sea nuestra situación, tenemos un guía que dirige nuestro camino. Cualesquiera sean nuestras perplejidades, tenemos un seguro consejero. Sea cual fuere nuestra pena, desamparo o soledad, tenemos un amigo que simpatiza con nosotros. Si en nuestra ignorancia damos pasos equivocados, Cristo no nos abandona. Su voz clara y distinta nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien le socorra, dice la Escritura. Así que, hermanos y hermanas, debemos clamar a Dios, debemos confiar en toda circunstancia. Pero llama la atención que esta declaración que quiero compartir la tomemos en cuenta.
Los seguidores de Cristo deben saber que han de tropezar con el desprecio. Serán vilipendiados. Sus palabras y su fe serán tergiversadas. Es posible que la frialdad y el desdén sean más difíciles de soportar que el martirio. Los padres se opondrán severamente a los hijos que acepten la verdad impopular. Los que sirvan escrupulosamente a Dios serán acusados de rebelión. Los bienes legados a hijos o familiares que crean en la verdad presente serán entregados a otras manos. Los tutores privarán a los huérfanos y a las viudas de sus legítimas asignaciones. Los que se aparten del mal se constituirán en víctimas de las leyes decretadas para dominar las conciencias. Los hombres se apoderarán de bienes sobre los cuales no tienen derecho. En un futuro cercano se cumplirán las palabras del apóstol: todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Así estarán las cosas en el futuro. Y ante esto, Jesús pregunta: ¿será que va a haber fe en la tierra? ¿Será que cuando yo venga habrá fe como la de la viuda? Podemos contestar que sí. Podemos decir que sí. Habrá un remanente final que tendrá no solo la fe de la viuda, sino la fe de Jesús. Así lo dice Apocalipsis 14, versículo 12. Leámoslo. Apocalipsis 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué cosa? Y la fe de Jesús. Así que, hermanos, el remanente final de Dios no solo tendrá la fe de la viuda, sino que también tendrá la fe de Jesús. ¿Hallará fe en la tierra? Sí, hallará, pero la hallará solamente en un residuo, en un remanente. Este remanente, como la viuda, va a clamar día y noche por su liberación, porque los adversarios estarán asediando constantemente. Dice la mensajera del Señor, el 20 de noviembre de 1857, me fue mostrado el pueblo de Dios y lo vi poderosamente sacudido. Algunos con robusta fe y clamores de agonía intercedían ante Dios. Estaban pálidos y sus rostros demostraban la profunda ansiedad resultante de su lucha interior. Gruesas gotas de sudor bañaban su frente, pero con todo su aspecto manifestaba firmeza y fervor. De cuando en cuando brillaba en sus semblantes la señal de la aprobación de Dios y nuevamente volvían a quedar en solemne, fervorosa y anhelante actitud. Ángeles malos los rodeaban y los oprimían con sus tinieblas para ocultarles de la vista a Jesús y para que sus ojos se fijaran en la oscuridad circundante a fin de inducirlos a desconfiar de Dios y luego a murmurar contra Él. Su única salvaguardia estribaba en mantener los ojos dirigidos hacia arriba, pues los ángeles de Dios estaban encargados de su pueblo, y mientras que la ponzoñosa atmósfera de los malos ángeles circundaba y oprimía a las ansiosas almas, los ángeles celestiales batían sin cesar las alas para disipar las densas tinieblas. Formidable poder tenían aquellos escogidos. Dijo el ángel: mirad, vi a los impíos, malvados e incrédulos. Estaban todos muy excitados. El celo y poder del pueblo de Dios los había enfurecido. Cundía entre ellos la confusión. Vi que tomaban medidas contra la hueste que tenía la luz y el poder de Dios. Pero esta hueste, aunque rodeada por densas tinieblas, se mantenía firme, aprobada por Dios y confiada en Él. Los vi perplejos. Luego los oí clamar a Dios ardientemente sin cesar día y noche. Oí estas palabras: hágase, Señor, tu voluntad. Si ha de servir para gloria de tu nombre, dale a tu pueblo el medio de escapar. Líbranos de los paganos que nos rodean. Nos han sentenciado a muerte, pero tu brazo puede salvarnos. Estas son todas las palabras que puedo recordar. Todos mostraban honda convicción de su insuficiencia y manifestaban completa sumisión a la voluntad de Dios. Sin embargo, todos sin excepción, como Jacob, oraban y luchaban fervorosamente por su liberación. Estaban, hermanos, como la viuda, persistiendo en la oración, persistiendo en la fe,
estos que en el tiempo final Elena White miró. En Joya de los Testimonios, tomo 1, página 63. Así ella describe, hermanos y hermanas, la fe del remanente final. La pregunta es, ¿quieres tú ser de ese remanente? ¿Cuántos quieren ser de ese remanente? Oh, hermanos y hermanas, debemos tener la actitud de la viuda, la fe persistente de la viuda, el arma de la persistencia en la oración. No debemos, hermanos, dejarla en este año que estamos dando inicio. Hemos sido llamados a gozarnos por el Evangelio, pero también a sufrir si es necesario por el Evangelio. Y entre el sufrimiento de antemano se nos dice que sí habrá fe en la tierra, en el remanente final de Dios. Quisiera terminar leyendo 1 Pedro 2, 21 al 24. 1 Pedro 2, 21 al 24. Dice la Escritura: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿A qué dice la Escritura que hemos sido llamados? A seguir las pisadas de nuestro Maestro, en su fe, en su vida de oración, en su persistente comunión con Dios, en sus sufrimientos, aún en su sacrificio, clavado en la cruz, como sustituto de cada uno de nosotros. Allí, hermanos y hermanas, nos miraba a todos esta mañana. Allí en la cruz, Él su mirada la tenía en nosotros. Y de la manera como Él sufrió y fue tratado injustamente, pero encomendó su causa a aquel que juzga rectamente, de la misma manera, dice, nosotros debemos hacerlo en el tiempo final. Hermanos y hermanas, no perdamos la fe en este nuevo año. Encaremos el año con la fe de la viuda. Encaremos el año con la fe en el tercer ángel, con la fe que es toda una batalla, con la fe que requiere combatir como soldados de Cristo. La fe del remanente final es la única que existirá al final. Que Dios te ayude y que tú seas de ese remanente. Ahora, hermanos, puestos de pie, entonaremos el himno 371. Yeah.
¿Cuántos quieren esa fe, hermanos? Si la fe de ustedes está débil para enfrentar lo que viene, clamen, pidan al Señor de corazón que se las aumente, que se las fortalezca, y nada ni nadie los moverá de esa fe. Oremos porque el Señor nos dé esa fe, la fe de Jesús, la fe de la viuda que logró finalmente ser oída porque persistió en dicha fe. Oremos. Padre nuestro, sabemos, Señor, que los adversarios que el diablo ha levantado se están uniendo y están planificando un plan en contra de tu pueblo. Sabemos, Señor, que mientras eso sucede, tenemos que enfrentar nosotros mismos a este adversario, Satanás, que nos acusa todos los días, que busca hacernos caer. Pero también sabemos que en ti, que sí eres un juez justo, que hace justicia, en ti nosotros hallaremos esa ayuda, hallaremos esa fortaleza, hallaremos ese consuelo en medio de la prueba. De manera, Padre, que en esta hora, sabiendo que la fe es indispensable de cara a tu segunda venida, sabiendo que debemos persistir en ella, en oración y fe debemos vivir los días que vienen. Sabiendo esto, Señor, hoy clamamos a ti para que nos aumentes la fe, para que nos la fortalezcas si está débil, para que perseveremos en ella, para que persistamos en ella y con fe en ti caminar todos los días. Ayúdanos, Señor, a tener la fe de los santos, la fe de los que guardan los mandamientos de Dios y que también tienen la fe de Jesús. Ayúdanos, Padre. Te pedimos que no claudiquemos en nuestra fe, que nos mantengamos firmes y fieles, que la defendamos y que también la compartamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.